Buenos días, son las 8 de la mañana, pendientes de Donald Trump, que está en Japón, como acaban de ver, pero la clave, la mirada está alrededor del huracán Melissa. ¿Qué está pasando con el huracán Melissa? Un huracán que llega ya a la categoría 5 con vientos de 260 kilómetros por hora. Pero el verdadero problema está en cómo se mueve, a qué velocidad se mueve. Solo avanza a 5, se está hablando entre 5 y 7 kilómetros por hora, lo que significa que se queda casi quieto, descargando lluvia y viento sobre los mismos lugares donde durante una gran cantidad de horas. Cuando un huracán se mueve lento, es como una manguera apuntando al mismo sitio sin parar. Las lluvias se están midiendo ya en metros, las inundaciones se multiplican y el terreno se vuelve cada vez más inestable. Es lo más parecido a una tortuga, ¿no? Por el agua en la naturaleza. Los meteorólogos lo saben bien. Pasó en Harvey en 2017 en Houston, pasó con Florence en 2018 en las Carolinas. En estos casos el movimiento lento fue lo que causó los daños catastróficos, inundaciones masivas, daños multimillonarios, miles de rescates. El huracán Melissa centra la atención esta mañana sin ningún lugar a dudas, aunque tenemos última hora importante. El portaaviones más grande del mundo se estaría dirigiendo ya a la costa de Venezuela. Lo está diciendo, entre otros, The Economist, que está intentando analizar el significado del enorme despliegue militar. Hay 2 bombarderos también cerca de la costa de Venezuela, el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela. Les digo, la última hora importante del momento está alrededor de que el portaaviones más grande del mundo se está dirigiendo ya a la costa venezolana el 26 de octubre, es decir, antes de ayer. Ya se conoce que el Gerald Ford, el portaaviones más grande de la Armada de Estados Unidos y de hecho del mundo, había zarpado del puerto croata de Split. Días antes, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, le había ordenado zarpar hacia el Caribe como parte de lo que ya empieza a hablarse de una vasta concentración militar en la región. A principios de octubre, más del 10% de todos los activos navales de Estados Unidos desplegados se encontraban en la zona controlada por el Comando Sur del Pentágono, que supervisa las operaciones en Centroamérica y Sudamérica. La clave fundamental que está viendo The Economist y otros medios anglosajones a estas horas es si Estados Unidos se está preparando para declarar la guerra al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El portaaviones más grande del mundo se dirige a la costa venezolana y la prensa, los medios anglosajones valoran a estas horas si Estados Unidos se prepara para declarar la guerra al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela con la excusa alrededor de los narcotraficantes, de los cárteles alrededor de la droga. Pero ojo, porque es la noticia de esta mañana. Está Europa despertando, mirando al otro lado del Atlántico para intentar descifrar si lo que está haciendo con los 2 bombarderos y con el Gerald Ford, mandándolo ya para la costa de Venezuela, es el preparativo para declararle, vamos a ver, la guerra al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo dice The Economist a estas horas, lo empieza a hablar las grandes agencias anglosajonas a lo largo de todo el mundo. El portaaviones más grande del mundo se estaría dirigiendo ya por petición, por orden de Pete Hegseth, a la costa de Venezuela. Es, sin ningún lugar a dudas, el otro tema fundamental de la mañana, con lo que estamos viendo alrededor también de Melissa. Les contaba lo que está sucediendo alrededor del huracán. Es un huracán de categoría 5 con vientos de 260 kilómetros hora, con un movimiento muy lento, solo avanza a 5 kilómetros hora. Eso significa que está prácticamente quieto, descargando lluvia, viento sobre los mismos lugares. Ojo, porque es lo que hizo que tuviéramos también un movimiento importante alrededor de lo que vivimos en Harvey en 2017, en Houston, o en Florence, en las Carolinas en 2000, o con Florence en 2018 en las Carolinas. Miren la siguiente diapositiva, porque a esto se le suma que Melissa llega desde el sur, una ruta que es poco habitual, que empuja toda esa agua directamente hacia Kingston y su aeropuerto, zonas casi al nivel del mar. Estamos hablando de que Jamaica ha ordenado ya evacuaciones y que el riesgo es máximo. Los expertos ya están avisando, podría ser uno de los huracanes más destructivos de la historia del Caribe.
Vamos a ver si pierde fuerza, que sería lo deseable, y se relaja un poco la situación de tensión que se está viviendo alrededor de Melissa. Vamos a estar todo el día pendientes de lo que está sucediendo ahora mismo en Jamaica alrededor de la fotografía de Melissa y de cómo puede, incluso se está hablando de llegar a la costa de Estados Unidos. También Trump y Takaichi reunidos alrededor de la fotografía, de cómo son aliados, de cómo, sin ningún lugar a dudas, Japón y Estados Unidos son un pilar fundamental. Así hablaba Trump sobre la importancia de Japón para Estados Unidos. On behalf of our country, I want to just let you know, anytime you have any question, any doubt, anything you want, any favors you need, anything I can do to help Japan, we will be there. We are an ally at the strongest. 8 y 6 de la mañana, Melissa por un lado, la fotografía de tensión alrededor de Venezuela por otro, y la sensación de que hoy empieza un nuevo mundo, el nuevo mundo dominado, controlado, en el que el papel fundamental lo van a tener las máquinas. Hoy todo parece indicar que 30.000 personas van a ser despedidas de Amazon, no van a ser las únicas, se habla de más de 500.000 también en el corto o medio plazo, pero hoy empieza un movimiento de destrucción de puestos de trabajo con el pistoletazo de salida de Amazon. Quien no siga el camino de Amazon va a perder competitividad frente a la compañía, frente a Amazon, sobre todo Walmart, las empresas chinas, la fotografía alrededor de la distribución. Todo parece indicar que hoy llega el pistoletazo de salida donde la IA va a cambiar, va a liquidar, va a dilapidar, va a destruir los puestos de trabajo de todos aquellos que puedan empezar a ser sustituidos por la IA. A partir de hoy, o de mañana, despedirá 30.000 empleados corporativos, cerca del 10% de su plantilla de oficinas, en el mayor recorte, en un recorte mayor que en 2022. Es verdad que la compañía ha dicho, oye, quizá, y los analistas, contrató demasiado durante la pandemia por el boom del comercio online, ahora quiere reducir costes por lo que está sucediendo con los aranceles, dicen, siempre el mochuelo a Trump, estaría encareciendo, dicen, las operaciones, pero la clave fundamental está detrás. La IA, la robotización, que van a permitir operar con menos personas y que van a hacer un cambio fundamental en el mapa del empleo a nivel mundial. El otro elemento clave no son solo los 30.000 puestos de trabajo que hoy parece que la compañía va a anunciar, según están diciendo los medios anglosajones, sino el movimiento para automatizar hasta un 75% de tareas en algunos centros. Los ejecutivos han confirmado un plan que prevé estudiar la sustitución de más de 500.000 de trabajadores, como le contamos hace una semana y pico aquí en negocios, en logística y en almacenes. La idea es tener cada vez menos humanos en tareas rutinarias. La idea es tener cada vez menos humanos en tareas rutinarias, con una reorganización interna, recorte de niveles directivos, menos burocracia, más eficiencia, revisión interna de procesos tras miles de quejas recibidas. Pero esto no va a ser solo Amazon, se lo decíamos y se lo volvemos a repetir, aquí la fotografía va a ir a todos, no es solo Amazon, es el primero que se atreve a dar el paso, el impacto va a ser más amplio. Meta, Intel o General Motors también recortan plantilla, la automatización ya no afecta solo a trabajos manuales, ahora peligra también el empleo de oficina, el puesto de trabajo alrededor del trabajo en la oficina. Harvard Business Review, por ejemplo, señala que casi todos los trabajos tienen tareas que la IA ya puede hacer igual o mejor. ¿Dónde están los empleos más expuestos? No en fábricas, en oficinas. Ojo al cambio estructural del mercado laboral que esperábamos que pudiera llegar en el medio plazo y está llegando en el cortísimo plazo, donde las empresas están acelerando los planes para hacer un proceso de sustitución que coloque sobre todo el movimiento alrededor de la inteligencia artificial como un punto fundamental. Pero lo que de verdad está en el trasfondo y que vamos a padecer todos está alrededor de un cambio secular, de una destrucción masiva de empleo, a la que, bueno, la revolución industrial y nos adaptamos, la segunda revolución industrial y nos adaptamos. Esto es diferente. Esto es diferente. Estamos ante una revolución laboral profunda. La tecnología, en ese caso de la revolución industrial, reemplazaba manos, ahora también reemplaza decisiones y tareas cognitivas. En la revolución industrial
había un jefe que era el malvado de turno, que tomaba decisiones. Ahora el malvado de turno o la malvada de turno es la inteligencia artificial. La tecnología ya no está planteando solo reemplazar manos, está planteando reemplazar las decisiones y las tareas cognitivas. Las empresas que quieran mantener márgenes en un entorno de costes crecientes, lo que van a acelerar es el uso de la inteligencia artificial. La presión sobre los trabajadores a partir de ahora, después del pistoletazo de salida de Amazon, va a ser enorme. O se reconvierten o no hay trabajo para ellos. Ojo a lo que se está poniendo encima de la mesa con informes de Harvard Business Review, con informes de analistas que están apuntando a que las empresas tienen que hacer sí o sí un movimiento para en un entorno de costes crecientes, acelerar el uso de la IA y para mantener márgenes, recortar puestos de trabajo o hacerlos súper eficientes con la inteligencia artificial. El mensaje es claro, o se reconvierten o se quedan fuera. El otro elemento fundamental está alrededor de que Amazon no está haciendo algo temporal, está marcando el camino. Si una compañía con 1,5 millones de empleados decide que la automatización es su ventaja competitiva, Walmart, empresas chinas, empresas europeas van a tener que seguir el mismo camino. Y hay una realidad que conviene asumir cuanto antes. Trabajos que son repetitivos, todos los días hago exactamente lo mismo, incluidos los de oficina, van a estar cada vez más amenazados. Siempre va a haber una inteligencia artificial, una aplicación de la inteligencia artificial que va a poder automatizar el trabajo que hace un trabajador de manera repetitiva para hacerlo mejor que él. La clave para quienes trabajan en estas empresas va a ser moverse ya hacia roles que la IA todavía no puede cubrir bien. Y aquí los distintos informes apuntan a trabajos donde sea clave, fundamental la creatividad, el liderazgo, el trato humano y el pensamiento estratégico. Todo lo que ahora mismo pueda moverse hacia allí tendrá un tiempo de vida mayor que la repetición, que la repetitividad alrededor de un puesto de trabajo. Pero fíjense, los roles que todavía no pueden cubrirse bien son los roles donde hay que aplicar creatividad, donde hay que aplicar liderazgo, donde hay que aplicar trato humano, comerciales, por ejemplo, donde hay que aplicar un pensamiento estratégico, no simplemente una repetición continua, sino un análisis estratégico de los datos para, con ese pensamiento estratégico, marcar la estrategia, el plan. Ojo, porque lo que hoy vemos es el inicio de una nueva época. Sabíamos que la inteligencia artificial iba a cambiar puestos de trabajo, sabíamos que iba a ser profundo, ahora sabemos que ha roto todo eso y que va a ser muchísimo más profundo de lo que estábamos planteando que pudiera ser. Por lo que cuidado a la fotografía que nos está marcando Amazon con el movimiento que el mercado espera que haga hoy de eliminar 30.000 puestos de trabajo y el 75% de tareas en algunos centros, que llevaría a una sustitución que pudiera alcanzar los 600.000 puestos de trabajo, marcando, como les digo, el pistoletazo de salida. Quien no lo haga se queda atrás. Está Donald Trump en Japón